Bien, yo igual quiero invitarles a acercarse un poco más, si los que puedan, los que les quede más o menos cómodo, para que podamos. Yo de repente para leer tengo que sacarme los lentes y para mirarlos tengo que ponérmelos, así que me ayuda si tú estás un poco más cerca, ¿ya? Tienen que dar gracias a Dios que están en el tamaño de la iglesia en que pueden tener esta media hora, o 10 minutos de compartir algo allá atrás. En nuestra iglesia esto ya no se puede hacer. No tenemos el tiempo posible de tener este break y compartir algo tan rico, y esto siempre me recuerda a este ambiente de familia, que con una iglesia más pequeña esto se puede hacer. Así que disfrútelo, ¿ya? Puede ser que llegue el día en que no van a poder hacerlo, y eso duele un poco. Quiero presentar a un amigo que anda conmigo. Él estuvo también no sé, la última vez que vinimos puede ser enero, no recuerdo cuándo fue, pero estábamos aquí y Francisco vino conmigo y quiero presentarlo. Él me va a ayudar, siempre me ayuda a compartir, a orar, y él les va a saludar y dar con ustedes también algo que el Señor ha puesto en su corazón para compartirles. Ya, así que escúchalo. Es un buen hombre de Dios. Hola iglesia, mi nombre es Francisco, como contaba el pastor Alejandro. Soy parte de la iglesia La Viña Las Condes hace no mucho tiempo. La verdad, un año más o menos. Y una de las cosas por las que Alejandro me pidió que compartiera un poquito acerca de la cruz y de la importancia de la cruz, sobre todo ahora que viene Semana Santa. Y uno de los pasajes que para mí me ha impactado mucho en este conocer acerca de la cruz es el Salmo 83 del 1 al 5, que dice así: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rueguen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astucia, y secretamente han entrado en consejo en contra de tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Yo a lo largo de mi vida he trabajado mucho con jóvenes, he predicado también a muchos jóvenes de distintos grupos y denominaciones. Y una de las cosas que estaba pensando hoy día en la mañana era que yo a todos, cada vez que daba consejería o tenían problemas, una de las cosas que yo siempre les decía era: tú tranquilo, Dios está contigo, tienes que estar tranquilo, Dios está contigo. Y yo pensaba, esto fue hace varios años atrás, que les decía: Dios está contigo, Dios está contigo. Y cuando me llegaban a mí mis problemas, cuando mis padres tenían problemas de trabajo, yo tenía problemas con personas, un sinfín, decía: Dios está contigo, me tengo que animar porque Dios está conmigo. Pero después empecé a decir: ¿Dios está conmigo? Dije: ¿qué significa que Dios esté conmigo? Si finalmente Dios está conmigo, pero el hecho de que Dios esté conmigo no significa que mi papá va a tener trabajo. Dios está conmigo, pero yo no me voy a sentir mejor porque Dios está conmigo. Dios está conmigo, pero alrededor de mi vida ninguna de las cosas cambia. Y dije: ¿de qué me sirve saber que Dios está conmigo si sigo exactamente igual? Escucho día tras día que Dios está conmigo, pero mi vida sigue siendo exactamente la misma. No ha cambiado en nada. Cuando veo este pasaje dice: Señor, por favor, no calles, no guardes silencio. No guardes silencio. Yo pensaba y decía: ¿cuánto sufrió el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, en esos años de silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Yo creo que ellos son las únicas personas en la historia del mundo que pueden realmente alegar y decir: Dios no está conmigo, porque ellos no escucharon la voz de Dios. Lo único que tenían era un libro en el cual
decía todas las promesas de Dios y que más encima no podían ver el cumplimiento de esas promesas en sus vidas. Cuando hablamos de la cruz, hablamos del cumplimiento de la mayor promesa de Dios. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y cuando hablamos de que Dios está conmigo, no hablamos de que nos va a solucionar todos los problemas. Yo sé que acá está lleno de personas que le han dicho Dios está contigo y ha sido como nada, porque quedáis exactamente donde mismo. Pero el decir Dios está contigo es una muestra de la esperanza que Jesús nos reveló en la cruz. Decir que Dios está contigo es una muestra de que el silencio del que habla David en los Salmos, el silencio que sufrió ese pueblo, porque realmente el silencio se sufre, ese silencio fue quebrado con el llanto de un bebé en el nacimiento de Jesús. Probablemente en tu vida en este momento estés sufriendo un silencio enorme de parte de Dios. Puede que te han dicho Dios está contigo y creas que por eso tiene que estar todo bien. No. Muchas veces nos dicen que Dios está contigo y muchas veces Dios está con nosotros, siempre lo está, pero seguimos sufriendo y eso es una realidad. Pero después de años de silencio, cuando el silencio fue roto, ¿qué pasó? Empezaron a sacar demonios, empezaron a sanar a los enfermos. El reino de Dios se vio de una manera impresionante, como probablemente nunca antes lo hayas visto, hasta llegar a la cruz. Y en la cruz nosotros tenemos la esperanza de que el silencio en nuestras vidas es roto. Hoy estamos muy y cada vez más cerca de Semana Santa. Y probablemente para muchos Semana Santa es un feriado largo y un tiempo bacán, un tiempo en donde lo que decimos es Dios está con nosotros. Pero realmente, más que Dios está con nosotros, para nuestra vida, lo importante es que tenemos la esperanza en Cristo Jesús. De que todo va a estar bien, no solo por el hecho de que Dios está con nosotros, sino porque Dios se entregó para que tú pudieras vivir en una íntima relación con el Padre. Y a través de esa relación con el Padre, Dios va a ir supliendo toda necesidad, Dios va a ir trabajando los propósitos y va a ir rompiendo el silencio a través de procesos en tu vida. Amén. Dios lo bendiga. Tiene 20 años este hombre y ya el Señor lo está usando, me bendice mucho, ¿no? Quiero decirle nomás que para los que me conocen de más tiempo, espero que no les asuste tanto pelo en mi cara. Mi señora aborrece la barba, ¿no? Le carga la barba y estas vacaciones la pillé volando bajo. Entonces me dijo algo así como, oye, porque cuando yo voy de vacaciones tengo la cara de vacaciones también, entonces digo, no me afeito nomás. Entonces me dijo, no, te queda bien, dale nomás. Así que tomé ventaja y ahora me está preguntando ¿hasta cuándo? Le dije, no, ahora ya tarde, porque en realidad es un descanso de verdad. Así que algunos me han dicho desde Tom Hanks como un náufrago, otros me han dicho Jacob, Abraham o Matusalén, he recibido todo, pero está bien, ya podemos bromear porque realmente me siento como ya una persona más, no sé, tanto pelo blanco será también más sabiduría, espero, ¿ya? Iglesia, siempre es rico estar aquí con ustedes, de verdad. Yo estuvo, ¿quién? David Verguño la semana pasada y llegó contándome, me dijo, Ale, me encantó la iglesia, me dijo, nunca había estado ahí, o no sé si había estado alguna vez antes, como mucho tiempo. Me dijo, ahí hay un ambiente de familia y de adoración, hay una mezcla tan... Y le dije, estoy de acuerdo contigo, exacto, eso es todo, es lo que yo veo en esa iglesia allá en San Bernardo. Y yo creo que el Señor quiere seguir edificando aún más esta iglesia, ¿ya? Me encantó escuchar ahí al pastor, lo tienen ahí, como no los va a dejar de predicar y exhortar y animar. Así que esto de la enseñanza es parte de lo que yo creo que la iglesia necesita formar. Yo soy, además de pastor, soy profe, así que enseñar es parte de lo que siento que hay que hacer, ¿ya?
Enseñanza está en la palabra, y la palabra está ahí en los 5 ministerios, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y todos ellos siempre tienen que enseñar, siempre tienen que impartir palabra. Y esta mañana yo quiero compartir contigo algo de lo que Dios está haciendo un poco con mi vida. Javier me estaba pidiendo, Ale, necesito que menciones la cruz, así que voy a hablar algo de la cruz también. Pero creo que lo que quiero decir tiene que ver más con nuestra propia experiencia, ¿ya? Con cómo nosotros vivimos la experiencia de la cruz, desde lo que ahí pasó, desde quiénes somos y lo que Dios tiene propósito. Amén. Así que quiero que leas conmigo Génesis 45. No está la cruz ahí, pero vamos a encontrar. Este era mi letrero para mi amigo que no podía pasarse de 10 minutos de sermón, ¿no? Génesis 45. ¿Lo tienen? ¿Ya? Génesis está después de la tapa y antes de Éxodo. Algunos todavía, como veo unos medios perdidos, ya más fácil. Dice: José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había ya nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. ¿Cuántos han leído esta historia o saben de esta historia? ¿No hay más manos? Ok. Necesito dar mucho contexto entonces, por favor. Necesito saber si lo conocen o no. Y lloró tan fuerte, versículo 2, que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quienes ustedes vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido aquí, porque para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar un remanente en la tierra y para guardarles con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa, suban a donde mi padre y dígale: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor en todo Egipto, ven a mí, no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas, vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre, ni tú, ni tu casa, ni todo lo que tienes. Y he aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín. Ven que mi boca es la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y lo que han visto. Dense prisa, traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de sus hermanos Benjamín y lloró. Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Si no has leído esta historia, toma la tarde y léela, porque de verdad parte en el 37 y termina aquí en el 45. Pero si la conoces, estarás de acuerdo conmigo que es una de las historias más increíbles de la obra de Dios en el corazón de un hombre, ¿no? Yo quiero decirles, primero que nada, quiero compartir este mensaje desde el espacio donde siento que hay cosas que yo he experimentado en mi vida que no han sido fáciles, que han sido un poco difíciles, pero que
en las cuales me doy cuenta que hay ciertos patrones en cómo el Señor obra en la vida de las personas a las que Él llama. Primero que nada, al que Dios llama, Él va a preparar. ¿Ok? Si Dios te está llamando a algo, sepa que el Señor te va a capacitar. Si Dios te va a contratar para la obra de su reino, Dios te va a pagar. Amén. ¿Ya? Pero si Dios te va a usar en el camino largo, Dios te va a entrenar. Él es un buen coach, es un buen entrenador. Y el proceso de entrenamiento puede tomar, por supuesto, tiempos en que tú digas, wow, esto está un poco difícil. ¿Cuántos dirían amén a eso? Ahora, debo ser honesto contigo y estaba recién diciendo a mi amigo, se me fue tu nombre en el minuto. Estaba recién diciéndole que en un fenómeno en los Estados Unidos que muchos pastores están dejando el ministerio. Hay mucha gente saliendo de la obra. Es como comenzaron bien, pero no quieren terminar. Es muy difícil el llamado, es muy difícil el trabajo. Entonces hay un proceso en que incluso pastores de las viñas están involucrados en ver cómo ayudar a muchos líderes en procesos de estar pasando tiempo mal, complicado, están medio quemados, cómo ser restaurados, cómo ser sanados. Y eso me hace de verdad también decir esto. Valoro una reunión donde la presencia de Dios está. Valoro ver milagros, ¿no? Pero valoro muchísimo ver personas que caminan el viaje largo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Creo que es bueno que obviamente busquemos experimentar el reino de Dios, que busquemos ver cosas que Dios haga, que busquemos experimentar aquello que el Señor sí quiere darnos, sanidad de todo tipo. Pero cuando veo personas que miran el camino largo y dicen, yo voy a caminar, no una carrera de 100 metros, sino la maratón, ¿no? No sé, me pasa como cuando uno entra al colegio y entra o a la universidad, no sé, y está en el primer año y tú llegas al cuarto año y dices, ¿y qué pasó con toda mi generación? Eso con que entramos allá hace tiempo atrás y que íbamos juntos. Y de repente, no, este abortó, ella le pasó esto, no, este se fue, este está medio perdido, no, este se enfermó. Y dices, ¿dónde están? ¿No? Entonces hay un camino que el Señor quiere que nosotros sepamos que de verdad en el trato de Dios, si nosotros entendemos la provisión de Dios y la recibimos, vamos a poder ir al siguiente nivel. ¿Aló? Quebranto en tu vida, si es recibido humanamente, carnalmente, puede quebrarte. Pero quebranto en tu vida, leído desde la perspectiva espiritual, va a promoverte. ¿Aló? José supo entender esto en su vida. Supo captar que lo que Dios estaba haciendo, aunque él no lo entendía, algo le decía esto de Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y tú lo ves en la cárcel y decía, y aún en la cárcel Dios estaba con él. Y cuando estaba con Potifar, antes de caer a la cárcel, decía, y Dios estaba con él. Y lo que hacía, Dios lo prosperaba en su mano. Había una cierta constante dentro de la lectura difícil de lo que él estaba experimentando. José es un hombre que yo creo que tal vez si hubiese leído él a Isaías, ¿verdad? Cuando dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos, dice Dios, son más altos que tus pensamientos. Y nosotros, yo he dicho esto muchas veces, los caminos de Dios son más altos, sus pensamientos son más altos. Pero muchas veces cuando yo estoy en el área chica de mi vida, donde estoy sufriendo algo difícil, la verdad es que esa verdad no me encaja con lo que yo siento.
¿A alguien le pasa eso? Es como, si Dios me ama, ¿por qué me pasa esta cosa? Si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esta cuestión? ¿Cuántos han alguna vez metido la pata en la pega aquí? Sea honesto, por favor. Yo tengo la mano arriba. Entonces tú dices, chuta, este reto del jefe, este problema que estoy viviendo es porque la verdad metí la pata. La verdad me lo merezco, ¿verdad? Pero si tú miras la vida de José, es casi como, ¿quién me manda a ser buen hijo? ¿No? ¿Quién me manda a ser honesto? ¿En qué minuto me está pasando todo esto? No por algo malo que estoy haciendo, sino por precisamente hacer algo bueno. Hacer lo que es correcto. Y el quebranto de este hombre no tuvo que ver con su pecado, sino tuvo que ver con la obra de Dios que a través de su vida tenía un propósito. Ahora, iglesia, Dios quiere en todo este proceso que tú y yo entendamos aquí adentro, en nuestras entrañas, quiénes somos, quién eres, ¿por qué? Porque si entiendes quién eres, vas a poder entender el trato de Dios para el propósito que Él tiene contigo. Muchos de nosotros definimos nuestra vida por lo que nosotros hacemos. De ahí que los fracasos en nuestra vida nos bajonean terriblemente. Y los éxitos de nuestra vida nos suben el ego de una manera también notable. Pero tanto tus fracasos como tus éxitos te mienten acerca de quién tú eres. Y si no vemos en estos dos recursos aquellas cosas que pueden ayudarnos a descubrir quiénes somos en el reino de Dios, entonces vamos a quedar medio perdidos desde lo difícil o lo fácil. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Cuando yo entiendo quién soy en Dios, entonces entiendo y puedo procesar en mi vida el trato que Dios me está dando. Ahora, el relato que acabo de leer es el relato de un hombre, no sé si se fijaron, pero la historia comienza con llanto y termina con llanto, ¿no? Y esto es un buen consuelo para mí, porque soy súper llorón, siempre, ¿no? Es como parte de mi ADN, lo siento, pero me pasa. Y José era un hombre que había experimentado esto, y aquí estaba, no sé, si tú lo puedes pensar en el cuadro, había llegado a la cumbre en su vida. Estaba como principal de Egipto. Se había casado hacía poco y había tenido 2 hijos. Un hijo se llamaba Manasés y le puso Manasés, que quiere decir porque Dios me ha hecho olvidar de mi sufrimiento en esta tierra y de la tierra de mi padre y de mi familia. Dios me ha hecho olvidar. Él lo único que quería era olvidar el recuerdo, pero también tienes que saber que olvidar significa perdonar. José, para entender dónde estaba en esta especie de escalera abajo que lo llevó arriba, si me entiende la figura, ¿verdad? Es como todo iba de mal en peor, de ser vendido, ser esclavo, ser siervo, estar en la cárcel y de la cárcel al trono de Egipto. Pero cuando llegó a este punto, llegó ahí porque en una experiencia de pensar en la siguiente generación a través de su primogénito, él se reconcilió con su pasado y perdonó a sus hermanos. Y su segundo hijo se llama Efraín. Yo tengo un hijo que se llama Efraín también. Me encanta mi hijo. Y le puso Efraín porque dijo, Efraín significa fructífero o doblemente fructífero. Y dijo, porque me has hecho fructífero en la tierra de mi sufrimiento. Esta tierra de Egipto ha sido una tierra de sufrimiento, pero en esta tierra he sido fructífero. Y es una voz profética de José
de lo que iba a venir para los años en el futuro del pueblo de Israel, que iba a sufrir en la tierra de Egipto. Entonces lo que vemos en el proceso de este hombre es que está llegando a un punto donde percibe el propósito de Dios. Es interesante que en todo el pasaje tú te das cuenta como, wow, aquí tiene a sus hermanos, esto que lo vendieron, esto que por la causa de aquellos que había pasado bastante mal, ¿no? Y los tenía ahí, arrodillados tal como él lo vio en un sueño, muchos años atrás. ¿Quién habría juzgado a José por haberse vengado en ese minuto? Estaba en su derecho. Yo imagino que los miró y estaban ahí todos arrodilladitos, ¿no? Y José repasó toda la historia atrás. Y podría haber, no sé, agarrado al kilo de hermanos chantas que había tenido y haberle dicho a sus guardias de seguridad, cárcel. Lo único que hizo fue asegurarse en todo el proceso de ver cómo ahora trataban a su hermano por parte de madre, que era hijo de Raquel, su hermano menor Benjamín. Y quiso ver si es que sus hermanos realmente iban a estar dispuestos a dar su vida por Benjamín. Por eso toda esta historia de poner la copa en su saco cuando se fue y al volver a acusarlo, decir, y Judá, que antes había sido tan malo, dijo, no, mi papá se va a morir si no voy de vuelta con este, así que por favor no le hagan nada, yo puedo quedar con él. Y cuando él vio eso dijo, mis hermanos algo han aprendido en la vida, lo que hicieron contra mí no lo están haciendo contra mi hermano. Eso fue lo que él quiso ver, pero en el corazón de este hombre ya había este proceso de haber perdonado. ¿Sabes por qué? Porque tuvo una lectura de la voz de Dios sobre su vida y no una lectura de la voz de su alma. Todos nosotros tenemos una historia para atrás. Yo tengo una historia, cada uno de ustedes tiene una historia. Lo importante es saber cuál es tu relato de tu historia. Y si tú tienes un relato equivocado de tu historia, tú vas a perder el futuro que Dios tiene para ti. Pero necesitamos entender cuál es el relato que Dios tiene de mi historia. Y si yo escucho y creo que yo soy, no lo que yo pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy, entonces yo camino al propósito que Dios tiene para mí. ¿Me sigue? Es tremendamente importante. En este minuto estoy en una tarea personal de tomar lo que mi pastor Roger llama un rosario. Volvimos al catolicismo romano, comillas, no es broma, pero es como tomar aquellas cosas que allá en el año 90 Dios me dijo, las cosas que en el año 85 Dios habló a mí, las cosas que en el 2000 Dios me reveló, las cosas que en el 2005 Dios estaba hablándome. Estoy buscando mis agendas y libros y qué sé yo, cuadernos donde anoté estas cosas y estoy poniéndolas en orden. ¿Sabes por qué? Porque estoy buscando leerme como Dios me lee. Porque yo soy, si tú me conocieras, digamos, te darías cuenta, soy medio hemisferio derecho, diría un amigo mío que analiza izquierdo derecho. Bueno, estos intuitivos, sensitivos, ¿verdad? Como artistas que no sé, tienden a ser medio melancólicos. Y yo creo que necesito descubrir, y necesitamos descubrir, qué es el relato que Dios tiene de mi historia.
Porque tú te puedes explicar mucho de tus problemas y de tus errores y de aquellas cosas que tú estás viviendo a partir de: es que quedé sin papá, es que mi mamá me castigaba, es que mira, esto yo viví cuando niño, es que mi esposa, etcétera, etcétera. Pero cuando leemos nuestra vida como Dios la lee, adivina qué pasa. Yo encuentro cuál es el propósito de Dios para mi vida. No estoy preocupado por las cosas que tengo que hacer como función que cumplir, sino las cosas que yo sé que Dios puso en mi mano para cumplir. Él está más interesado en que yo descubra esto, quién yo soy en Él. ¿Te das cuenta que José en el pasaje 3 veces dice a los hermanos: no me enviaron ustedes acá, sino que Dios me trajo? Y vuelve a decirle: no tengan tristeza, no fueron ustedes los que me trajeron aquí, Dios me trajo aquí. Y vuelve a decirles: no les pese haberme vendido, no les pese haberme hecho mal, no les pese que yo la pasé re pésimo y re mal todo este tiempo, no les pese que todo esto de verdad no fue nada grato para mí. Y lloraba hablando, diciendo eso. Y les dijo: es verdad que ustedes pensaron algo malo, pero Dios lo transformó en algo bueno. Iglesia, esto es tremendamente importante. Al minuto en que estás viviendo cosas que tú no entiendes por qué te pasa. Yo estoy casado con una mujer maravillosa. Y ella y yo hemos sido gitanos del reino, ¿no? Como poco contó la Andreita. Hemos estado en distintos lugares plantando iglesias, sirviendo al Señor. Y por años, casi cada vez que nos enfermamos, alguien de la familia era ya una limonada caliente: Señor, sánalo, amén, listo, estás sano, te fuiste a la escuela, sigue con tu vida. Eso fue la dinámica de mi familia, porque éramos misioneros en Paraguay, en los Estados Unidos, y a veces, bueno, teníamos un seguro médico o no, entonces había que caminar con fe nomás. Nunca en nuestra vida, mis hijos nunca han estado hospitalizados, yo tampoco. Pero el año pasado, mi esposa tuvo que ser operada de una histerectomía total. Las mujeres saben de esto, ¿no? Y la operación fue larga. El doctor le preguntaba: ¿y cuándo fue la última vez que estuviste hospitalizado? Hace 22 años, cuando tuve un bebé. Ese vez estuve en el hospital y eso fue todo. Entonces era como totalmente ajeno, un quebranto en el área de salud. La operación fue difícil, fue laboriosa, debía durar 2 horas, tomó 4 horas. Sacaron su útero, sacaron sus ovarios y todo. Y a los 20 días mi señora estaba desmayada un día en el baño, la encontré y tuve que llevarla de urgencia para que pudieran verla. Yo pensé que se moría. Duro, muy difícil. Y gracias a Dios la resuturaron. Pregunté qué había pasado, me dijeron: mira, no sabemos por qué, pero esto a veces pasa y pasó, así que ahí está. Y me fui con ella a la casa después de algunos días que estuvo hospitalizada, empezamos a cuidar. Seguía con pequeños sangramientos que el médico decía que eran más o menos normales. Y bueno, se supone que después de eso estaba todo bien. Me invitaron a predicar a una iglesia en Copiapó el año pasado, más o menos a los 20 días que ya mi señora estaba bien. Y la invitación a Copiapó fue como un pastor me llamó a Santiago diciendo: ¿tú eres pastor de la viña? Sí, yo quiero que tú vengas a mi iglesia. Y dije: ¿nos conocemos? No. ¿No hemos visto alguna vez? No. Y dije: ¿por qué tú crees que yo debo ir a tu iglesia? Me dijo: Dios me guió a llamarte
y me hablaron de ti y quiero que tú vengas. Yo creo que Dios quiere hacer algo en mi ciudad a través de tu ministerio. Y yo, de verdad que mientras hablábamos, sentí una presencia de Dios increíble, porque no voy a llegar a ir a un lugar donde no conozco a nadie. Pero mientras este hombre hablaba, yo le dije, ¿sabes qué? Mientras hablo contigo, siento la presencia de Dios. Y me dijo, ¿sabes qué? Mientras hablo contigo, la presencia de Dios está conmigo también. Entonces dije, ok, señal, vamos. Nos fuimos a Copiapó, fui con 3 jóvenes para ministrar allá, orar por cualquier persona. Y estando allá, justo antes de predicar, el domingo en la mañana, mi hijo me llama y me dice, papá, la mamá está de nuevo en el hospital. Está con mucho sangramiento y la tuve que traer aquí y la están volviendo a operar. Yo no sé, bueno, los hombres, ¿verdad? Mi primera cosa fue, voy a buscar un avión, vuelvo a Santiago para estar con ella y ver cómo la cuido. Pero no encontré ni un vuelo, ni aunque tenía que pagar la multa, ni nada de eso. Y entendí, mi hijo me llamó una hora más tarde y me dijo, papá, no te preocupes, está todo bajo control, así que si no puedes venir en este minuto, está bien, ella está siendo cuidada. Y eso como que me alivió un poco, ¿no? Pero tenía que predicar, tenía que extender el reino en ese lugar. Y tenía dentro un quebranto. No entendía qué estaba pasando. Pero tomé mi equipo, los jóvenes que fueron conmigo, y les dije, si Satanás está queriendo dañar, atacar a mi familia, a mi esposa y en Santiago, aquí nos vamos a vengar de él y vamos a orar por todas las personas que se nos crucen por delante para verlas sanas en el nombre de Jesús. Y sentí que el llorón que era se estaba levantando, ¿no? Como con un poco de valentía para decir, Dios, si tú nos trajiste acá, porque tienes propósito. Así que eso hicimos. Oramos por todas las personas, ministramos y fue tremendo lo que el Señor sembró en esa iglesia. Volví a mi casa esa tarde, logré encontrar un avión del aeropuerto directo a la clínica, llegar a ver a mi señora que no estaba muy bien, pero que estaba mejorando. Logré verla después que había salido de la operación y estaba más tranquila. De ahí en adelante su salud es como que mejoró, pero se mantuvo más o menos difícil. Y empezó a tener algunos síntomas de problemas de presión arterial en los meses que vinieron después. Y lo que, cuento corto, un médico descubrió, un urólogo, es que en la operación que tuvo el año pasado, pasaron a llevar un canal que une riñón con vejiga. Entonces esta cosa hizo que su riñón se dilatara mucho y no funcionara bien. La semana pasada tuvo que volver a ser intervenida. Instalaron una sonda entre el riñón y un contenedor para medir qué tan bien estaba funcionando el riñón con tal de salvarlo. A los 2 días de registrar eso, el médico dijo, no está funcionando, hay que sacarlo. Así que el próximo jueves mi señora va a ser operada y van a extraer su riñón. Y créeme que la primera vez que el médico dijo esto, bueno, tengo que operarte, mi señora dijo no, o sea, como ella se desbordó inmediatamente y estaba llorando. Muy mal, subía su presión, tenía que tomar medicamentos para dormir, para poder estabilizarse. Pero en los días que han venido, el hecho de buscar a Dios y de entender que mi experiencia de prueba no es lo que yo soy, sino que me lleva a entender
que no es que frente a una prueba yo debo hacer algo, sino que frente a una prueba yo debo ver quién soy en Dios. Levantó el espíritu de mi esposa. Y un grupo de personas fue el otro día a mi casa, adoraron hasta como las 12 de la noche, fue increíble. Al día siguiente alguien más llegó y la persona le dijo: Ruth, tú estás en el cielo. Ruth empezó a orar por ella y la mujer empezó a temblar. Otra mujer llamó en la tarde y cuando yo la llamó, Ruth empezó a dar palabra a ella, ministrándola, y la mujer le dijo: por el teléfono tengo los pelos parados de sentir la presencia de Dios en tu vida y la autoridad con la que tú me estás hablando. Iglesia, la mejor y mayor obra de Dios es la que Dios hace dentro de tu corazón. ¿Quién eres? No qué tienes que hacer frente a una prueba. Cuando desarrollamos identidad, estas mamás súper ocupadas, estos hombres trabajólicos, ¿verdad? Cuando enfrentan una situación difícil, es como la tendencia en la respuesta es: ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer para enfrentar esto? Y te das cuenta que no hay nada que hacer. Lo único que tienes que hacer es ser. Dios, tú eres mi papá, tú me amas y mi vida está escondida en ti. El apóstol Pablo escribió diciendo: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y lo más probable que eso fue escrito desde una cárcel. Ese hombre no tenía un gozo basado en las circunstancias. Alguien dijo: la alegría es como un gas, pero el gozo es líquido. El gozo es algo que tienes dentro y que tiene que ver con la provisión de Dios, precisamente en los momentos en que tú no entiendes lo que está pasando. Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez? Tú sabes el pasaje, ¿verdad? Porque dice: nada nos puede separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Mi gran meta en estos días es pasar la prueba entendiendo que igual tengo que vivir lo que voy a vivir. Pero todo depende. La gran diferencia la hará desde qué punto en mi vida yo lo hago, desde qué corazón lo vivo, para ser llevado al propósito que Dios tiene. Te aviso algo: si estás viviendo problemas, siempre un problema tiene adjunto una promesa, y junto con la promesa está adjunta la provisión. ¿Aló? Queridos, tú no eres tu historia de batallas personales. Eso no es tu identidad. Tu historia de batallas personales está buscando que descubras tu identidad en Dios. Que tú eres hijo, que tú eres hija. Si algo el Señor ha hablado conmigo en estos días, tiene que ver con la certeza, con el entendimiento en mi espíritu de que Él está conmigo. Hemos tendido a escuchar y a pensar que el Evangelio se trata de que Dios me bendiga. La pregunta es: Satanás pensó que era él el que estaba llevando a Jesús a la cruz. Pero ¿quién llevó a Jesús a la cruz? ¿Quién llevó al pueblo al Mar Rojo?
¿Quién guió al pueblo hasta una ciudad fortificada como Jericó? ¿Fue el diablo? ¿Fue el enemigo? ¿Quién estaba detrás de todo eso? La cruz es la mejor demostración que hay propósito en el quebranto. ¿Verdad? Y el Señor dice que a nosotros nos es concedido no solamente reinar con Él, sino también padecer con Él. Y yo no quiero que este sermón te suene a un sermón bajoneante, ¿ya? Como que estoy matando la esperanza de la iglesia. Pero quiero que entiendas que en medio de las cosas que tú estás viviendo y que tú no entiendes y que tal vez has dicho, pero Dios, ¿dónde estás tú? Oh Señor, ¿por qué me pasa esto? Tú sepas adentro que si eres llamado, tienes propósito. Dice que todas las cosas ayudan a bien aquellos que aman a Dios, aquellos a que conforme a su propósito fueron llamados. No guardes la lista negra, sino lee la mano de Dios en la vida que Dios te está guiando a vivir. ¿Aló? Dios quiere que miremos como corresponde. Y esta mañana yo salí a correr y a orar. ¿Puedo hacer las dos cosas? ¿Se puede correr y orar? Y estaba intercediendo por ustedes esta mañana, pidiendo a Dios, prepara a esa iglesia para esta palabra y prepárame a mí para entregarla. Pero sentí también que hay personas que están luchando fuertemente con tentaciones en tu vida. Y como que has estado medio cansado con esto, como medio aburrido con esto. ¿Por qué tanta batalla con estas tentaciones en mi vida? Pero sentí que Dios está queriendo decirte esto. Las tentaciones y tus batallas personales están al menos demostrándote que se instaló dentro de ti un conflicto personal en el que la victoria la tiene Dios. Porque nunca te va a dejar pecar tranquilo. Y eso es bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, darte cuenta que estás batallando es darte cuenta que estás vivo y que el Señor está edificando algo en tu corazón. Hay una batalla por la pureza que tú quieres librar y que tal vez te sientes cansado, que tal vez te sientes como está difícil esto, pero el Señor quiere decirte, soy yo el que está formándolo. Yo te escogí cuando tú no buscabas nada para mí. Yo te escogí cuando tú eras enemigo. ¿Cuánto más te voy a guiar ahora que ya somos amigos? ¿Aló? Yo quiero animarte, iglesia, porque siento en mi corazón, hay veces que he estado aquí y mientras ustedes adoran, yo siento que hay por lo menos 10 o 15 personas aquí que adoran desde un espacio de quebranto. Adoran desde un espacio donde las cosas en tu vida no han sido difíciles, pero como María, tú preferiste romper el frasco, que el perfume salga, y el Señor ha dicho de ti, tú has escogido el mejor lugar, y ese mejor lugar no te será quitado. No te será quitado. Y puede ser que hay cosas que caen a tu lado y caen al otro, pero el Señor, así como permitió el quebranto en su Hijo, porque tenía propósito, Él no tiene problema con que tú y yo seamos quebrantados, porque Él tiene el propósito. ¿Quién ve el mapa? Él lo ve. ¿Quién te llamó hace un año, hace 15 años?
como a mí hace ya harto tiempo. Pero ¿sabes qué? Si Dios te dio un sueño, es porque no fue algo que tú escogiste, sino que Dios te dio. Y si Dios te lo dio, es porque Él no solo lo va a cumplir, sino que Él te va a hacer parte de ese sueño. Él tiene propósito. Yo quiero orar esta mañana por aquellos que están batallando con este sentido de ¿por qué está pasando esto? Quiero solamente concluir antes de que ministremos con esta verdad. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Si yo puedo decir algo del Salmo 23, tendría que decirte esto. La salud, el carácter de la oveja están garantizados por la presencia del pastor. El destino de la oveja y el final de su peregrinaje está garantizado porque hay un pastor que la guía. El único lugar de la oveja es escuchar la voz del pastor y seguirlo. Pero es el pastor el que la guía a aguas de reposo, el que la guía a verdes pastos. Es el pastor que prepara una mesa de provisión delante de los angustiadores. Es el pastor el que va con la oveja aún en valle de sombra o de... Tú puedes sentir la muerte, pero ¿quién va contigo? Eso es lo que importa. Es el pastor el que determina que la oveja llegará al momento en que dirá: en la casa de mi Padre moraré por largos días. Tu destino ya está escrito. ¿Sabes qué dice al final del libro? Ganamos. 10-0 al diablo. Le ganamos. Le ganamos. Tal vez podés sentir algún rasguño, pero lo que el Señor estaba haciendo en medio de tu proceso era... ¿Entiende, no? No hay mucho aquí, pero imagínate que hay músculo ahí. Eso es lo que Dios estaba haciendo contigo. Formar adentro la imagen del Cristo. Porque tú eres Cristo. Esperanza de gloria. Ponte de pie. Vamos a orar esta mañana. Señor, tu palabra dice que Jesús fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Y que en ese quebranto, Señor, tú trajiste sanidad a nuestra vida. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Por su dolor tú trajiste a nosotros sanidad. Por sus heridas, Señor, trajiste a nosotros cura. Por su muerte trajiste a nosotros vida. Y por la condenación del pecado, Señor, que cayó sobre Él, tú trajiste sobre nosotros salvación eterna. Así que en Él, Padre, en Él lo tenemos todo. Así que esta mañana, Padre, yo quiero hacer una proclamación en este lugar de tu obra perfecta, Señor. De tu obra con propósito, de tu obra, Señor, que ya está terminada, Señor, que tú la lees desde la eternidad, mirando a tus hijos, Señor, que aquí sienten la transición, pero que tú ya sabes, Señor, que el destino está determinado. Así que, Padre, yo te doy la gloria esta mañana. Te bendigo, Señor, te adoro. Te doy toda gloria a ti, porque tú llamaste a estos tuyos, Señor, para poner sobre ellos tu presencia.
Señor, para hacer que ellos tengan esta fragancia de este aroma que llevan sobre todo lugar, Señor, para mostrar quién es Jesús. Mientras estamos con los ojos cerrados, si hay alguien en este lugar que siente que está librando una batalla, tal vez como de que Dios te muestre por qué cosas pasando, por qué cosas difíciles pasando, y quieres que Dios te dé esta provisión, yo quiero orar por ti. Yo creo que Dios me ha dado una provisión para hacerlo. ¿Hay alguien? Levante su mano. ¿Hay alguien que necesite oración? Venga aquí adelante. Somos cuerpo, familia. Así que vamos a pedir a Dios. Y aun si hay otra necesidad en ti, no importa, vamos a ministrar.